Bueno, gracias por asistir a la clase. Hoy lo que vamos a ver es el régimen de exportación en Colombia. Digamos, para mirar el régimen de exportación en Colombia, que tenemos que tener en cuenta, pues es el decreto, como hemos hablado en clases anteriores. En Colombia, digamos, hemos tenido varias reformas y, digamos, las reformas fuertes han sido los últimos 3 años, porque empezamos con el nuevo Estatuto de Enero, que fue el decreto 390. A ese se le hizo una reforma, que fue en el 2018, con el 349, y efectivamente en el 2019, específicamente el 2 de julio, sale el nuevo decreto, que es el 1165, y el decreto de que rige todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Este decreto que tiene en cuenta, entonces, habla sobre el régimen de exportación, tiene el régimen de importación, tiene todo lo que tiene que ver con los declarantes, teniendo y volviéndonos a recordar que los declarantes son las personas que actúan en nombre nuestro frente a la DIAN, que es la entidad encargada de regular el proceso de comercio exterior. En ocasiones nosotros necesitamos a unos agentes especiales que para Colombia son las agencias de aduana, que van a hacer todos los trámites referentes tanto a importación como exportación. Pero también el importador o el exportador, digamos, puede ser un declarante. Entonces, digamos, habría en otra clase vamos a trabajar ese tema para que lo trabajemos acorde al decreto. Siempre ustedes deben tener presente que todo lo que se rige, las operaciones de comercio exterior están estipuladas en este decreto. Entonces, digamos, como yo les había dejado a ustedes un trabajo de que revisen el glosario, este glosario está en el capítulo 1 del decreto. Cada estudiante lo que va a hacer es coger 3 términos, revisarlos y subirlos al foro. Deben ser cuidadosos en que ninguno de los estudiantes repita las definiciones. Digamos, aquí les he traído algunas, digamos, como que vamos a trabajar durante la clase, que es el territorio aduanero nacional. El concepto de obligación aduanera es importante. ¿Cuándo nace la obligación aduanera? La obligación aduanera nace es cuando una mercancía ingresa a nuestro territorio aduanero nacional. Tributos aduaneros, digamos, el pago de la arancel y aduanas. Hago la claridad, nosotros vamos a trabajar hoy exportación, por lo tanto, para la exportación nosotros no pagamos arancel ni pagamos el IVA en términos de tributos aduaneros. Y dos grandes conceptos que siempre vamos a trabajar, que es el concepto de qué es una zona primaria y qué es una zona secundaria. Una zona primaria es donde hay potestad aduanera. ¿Qué significa que hay potestad aduanera? Significa que un importador o un exportador puede hacer los trámites ahí en esa unidad. En Colombia, las zonas primarias generalmente están dadas en las fronteras, están dadas en los aeropuertos internacionales que manejan carga. No todos los aeropuertos de Colombia están destinados como zona primaria. Y una zona secundaria es efectivamente donde no hay potestad aduanera, sí hay DIAN, pero trabaja todo el tema de impuestos, más no trabaja la parte de comercio exterior. Con esta pequeña introducción, efectivamente, vamos a abordar el tema del proceso de exportación, cuáles son sus modalidades, sus trámites. Según este decreto, digamos, entra como en el artículo 341 a dar la definición. Luego en el 342 realmente lo que presenta son unas rutas. ¿Por qué las rutas? Porque en Colombia no todos las rutas están habilitadas para que tenga proceso de comercio exterior. ¿Listo? Luego ya tenemos las modalidades de exportación. Digamos, aquí hubo un cambio en el nuevo estatuto aduanero, que era la anterior norma, había determinado unos regímenes especiales y daba las modalidades. Ahora en este decreto vuelve a lo que fue en su momento la legislación aduanera, es que dice son modalidades de exportación. Cada modalidad tiene unas características asociadas a qué? Asociadas a toda su documentación. Antes de hacer, digamos, cuando yo ya voy a hacer una exportación, lo primero que debo solicitarle a la DIAN, que es
que es la ente regulador, es la solicitud de autorización de embarque, lo que es el SAE. Y en ese proceso, en el artículo 348, está estipulado todo lo que tiene que ver. Entonces, si nosotros observamos la diapositiva, que nos estamos dando cuenta que en el 348 hago la solicitud, el 349 me dice los documentos que soportan esta solicitud son los siguientes, en la 351 me dice para nosotros aceptarle esa solicitud es unos trámites correspondientes, ya posterior ya me dan la autorización de embarque y efectivamente cuando ya me dan la autorización de embarque es cuando le dicen, señores, la DIAN le dice al exportador, señor exportador, usted puede realizar su exportación. Puede, ¿qué significa en otras palabras? Puede tomar su mercancía, subirla al buque y que salga la mercancía o pues a un avión o a una mula si es vía terrestre. ¿Listo? Ya luego viene ya esa exportación definitiva. Aquí no está estipulado, digamos, en la norma, pero siempre que nosotros en comercio exterior hacemos una exportación, tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es que efectivamente nosotros debemos informarle al Banco de la República que hacemos esa exportación. Entonces tenemos que tener en cuenta la declaración de cambio. Entonces, digamos, eso. Ya, digamos, tengo que tener en cuenta igual cuando, como hay unas modalidades y hay el DES, digamos, yo puedo cometer algún error, entonces yo lo puedo, que puedo hacer es hacerle a ese documento una corrección y en ese caso no tendría una declaración inicial, sino tendría una declaración de corrección. ¿Listo? En el formulario, digamos, en el formulario hay una parte que me dice esa declaración de exportaciones, entonces uno siempre coloca iniciales cada que usted va a hacer una exportación y no ha sufrido ningún cambio, es inicial. Pero si yo voy a corregir algo, entonces es de corrección. Pero como ahorita más adelante vamos a ver las modalidades que puede pasar, es que yo voy a cambiar la modalidad de exportación. Entonces ya no tengo una declaración inicial, ni una declaración de corrección, sino que lo que tengo es una modificación. Entonces, en exportación yo tengo tres aspectos importantes. Declaración inicial de la exportación, una modificación a la exportación y una corrección. ¿Listo? Entonces, efectivamente, voy a entrar en el artículo 314. ¿Cómo me define qué es una exportación? Entonces, lo está definiendo de la siguiente forma. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país que también y adicional le dice, mire, hay que tener en cuenta que cuando desde una ciudad sale la mercancía a una zona franja industrial de bienes y servicios, también se considera una exportación. ¿Listo? Un ejemplo les doy aquí. Zona América está ubicada aquí en la vía Cali-Jamundí. Es una zona franja de servicios. Si una empresa que está ubicada en Cali le vende a Zona Franca de América, se considera una exportación. La única diferencia en ese aspecto es cuál, es que efectivamente cambia, son los documentos. Lo que les decía en ese artículo, que no lo estaba especificando el proceso, están las aduanas y rutas para la exportación especiales. La unidad administrativa especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, le está determinando que hay algunas mercancías que solo pueden ser exportadas por unas rutas especiales. Entonces, cuando a ello hubiera lugar, ejemplo, el café. Ustedes saben que el café, digamos, lo maneja todo la Federación Nacional de Cafeteros y el café tiene unas rutas especiales que pueden ser exportadas. No las puede usted exportar por cualquier parte. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Y efectivamente, dentro de las modalidades tenemos, digamos, son 10 modalidades. Entonces tengo la exportación definitiva, que en esta clase les voy a definir. Luego tengo exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Al frente está el artículo. Recomiendo, digamos, como yo les subí el estatuto, está en el curso, por favor lo revisan, digamos, y esto es validez para la tarea que tenemos, que es hacer la infografía. Tenemos el concepto de reexportación, reembarque, exportación por tráfico postal y envíos urgentes, la exportación de muestras sin valor comercial. Digamos, aquí le digo
y yo quiero que revisen el artículo, pero como algunos ejemplos tengo, que es el café, las joyas, yo no puedo enviarlas con valor de muestra comercial. La exportación de menaje y por último la exportación de programas especiales. Exportación definitiva. Es muy fácil, ¿por qué? Porque la exportación definitiva es cuando mi mercancía sale y efectivamente va al extranjero o a una zona franca y no va a regresar al país. ¿Listo? Digamos, es como la más común. Reexportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Pues, ¿qué significa? Mi mercancía va a salir, digamos, no en el exterior no va a sufrir ningún cambio y vuelve al país. Un ejemplo, cuando yo tengo una muestra aquí de, digamos, el artista Fernando Botero sale con sus obras, las expone en el exterior y vuelven al país. No han sufrido ningún cambio. La reexportación efectivamente es cuando se reexporta alguna mercancía que previamente se importó y aquí le hicimos alguna modificación y vuelve y sale. ¿Listo? El reembarque es cuando sale la mercancía y sobre esa, previamente se importó, pero sobre esa no se le ha hecho ningún proceso de nacionalización y entonces, ¿qué es lo que hacen? Las autoridades vuelven y la reembarcan al medio de transporte. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes, esta es utilizada cuando nosotros queremos mandar algún documento o algo urgente que llegue al exterior. ¿Listo? Entonces, exportación. Exportación sin muestra sin valor, digamos, cuando nosotros vamos a hacer algún negocio, pues efectivamente, en ocasiones los compradores, que son los importadores, nos piden que mandemos muestra. Entonces hay que ser cuidadoso, igual en el artículo 396 hace el desglose de qué y cuántos, digamos, no se puede 5 productos, mínimo tiene que ser 3, la factura comercial no tiene que tener precio, y lo que sigue dice la norma clarito, usted no puede ser café. Yo no puedo decir, venga, le voy a mandar 3 libras de café, no, ni joyas ni esmeralda. Igual hay otros artículos que le recomiendo, digamos, que revisen el artículo. La exportación de menajes cuando generalmente se da para los diplomáticos cuando ellos quieren salir del país, lo que hacen es efectivamente solicitarle a la autoridad que les permita llevar sus cosas, como decir, su juego de sala, su vehículo y todo. Porque en Colombia, bajo la norma, nosotros no podemos importar ni cosas usadas ni exportar cosas usadas. Y ya programas especiales es cuando el gobierno quiere fortalecer un sector, digamos aquí hay unos planes, está el Plan Vallejo, están los certificados, entonces nos aportamos de eso. Aquí está, digamos, lo que le decía, el decreto 11 me define como exportación definitiva, es la modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio para su uso y consumo. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí lo previene el decreto. Yo les decía a ustedes, si regresamos al cuadrito azul, yo les había dicho que efectivamente, digamos, hay que solicitar la autorización de embarque. El decreto estipula, pero también el decreto le dice, venga, hay unas causales por las cuales yo no les puedo recibir. Entonces hay que ser cuidadoso, digamos, en el artículo está especificado cuáles son esas causales para que a mí no me reciban. Ejemplo, en un módulo anterior miramos todo lo que tenía que ver con la posición arancelaria, entonces digamos una causal de que no me reciban a mí es que tenga un mal posicionamiento arancelario. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso, digamos, de exportación? Entonces tengo que tener claro que es la solicitud de autorización de embarque asociada a unos soportes y ya cuando se me da la aceptación. Digamos, realmente el proceso son 3 pasos básicos. Esos documentos que están asociados a la exportación, entonces tengo el documento de exportación que debe acompañar una factura comercial, la lista de empaque y embalaje, vistos buenos, a que hubiera el lugar. Estos vistos buenos son los que el país como Colombia me está exigiendo a mí que debo anexarle a ese producto para ser exportado y el país que me va a comprar en ocasiones también me dice, venga, yo requiero de estos certificados para que su producto entre en mi país. Por eso dice los vistos buenos a que hubiera el lugar. Los documentos de transporte, ¿por qué medio yo voy a hacer mi exportación? Si es marítimo, el documento que anexo es el BL, si es aéreo, la guía aérea, si es terrestre, la carta aporte. Certificado de origen, si hubiera el lugar. Resulta que nosotros, Colombia, ha firmado acuerdos comerciales y para yo tener esos beneficios en los acuerdos comerciales, pues efectivamente yo debo anexar mi certificado de origen, donde certifico
que más del 80% del producto que estoy exportando es de origen colombiano. Nosotros saben el problema que tiene Colombia, pero entonces nosotros tenemos que hacer una carta antinarcóticos donde garanticemos que esa mercancía que nosotros vamos a exportar no va a contaminar. Hay algo que debemos tener en cuenta, digamos, es que en Colombia todos estos documentos de proceso de exportación y de importación, la DIAN, que es la entidad reguladora, a mí me exige que debo guardar estos documentos por 5 años. ¿Listo? Entonces ya una vez finalizado esta aplicación, más algunos videos que les coloqué en el curso, y el material complementario, entonces les voy a dejar un taller para que lo puedan desarrollar, donde ustedes van a tratar de identificar qué modalidad de exportación está teniendo. Gracias por la atención y espero que nos encontremos en la próxima semana en el siguiente encuentro sincrónico.